Buenos días. Bueno, ha llegado la primavera y a mí se me ha llevado la voz, pero intentaré que se me entienda. Como ha dicho Pedro, muchas gracias por ayudarme subiendo más el volumen, porque no puedo hablar muy fuerte, pero lo importante es que se pueda entender todo lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Voy a orar otra vez para que sea Él el que hable en el día de hoy. Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra un domingo más y entenderla, Señor, intentar entender lo que quieres decirnos, intentar saber qué quieres que transformemos de nuestra vida, Señor. Te quiero pedir que hagas que nos concentremos, que todo lo que nos pueda molestar o todos los pensamientos que nos puedan interrumpir, que se vayan, Señor, y que nos podamos concentrar solamente en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, pues todos conocemos el nombre de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son sus nombres, también conocidos como el Pentateuco, ¿sí? Todo el mundo les suena, ¿no? Algunas personas tal vez los hemos leído algunas veces, o a lo mejor solo lo hemos leído una vez, o a lo mejor hay personas que los han empezado a leer pero aún no los han leído del todo, o tal vez hay alguien aquí que de momento nunca ha leído estos libros. Nos podemos encontrar en cualquiera de estas situaciones. Si los hemos leído o los hemos intentado leer alguna vez, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sabremos que no son los libros más sencillos de la Biblia para leer ni los más fáciles de comprender. La mayoría de porciones que hay en estos textos, hay algunos que no, pero algunas partes los vemos como más lejanas o nos cuesta relacionarlo con nuestra vida diaria, porque vemos como que están escritos en otro momento para otras personas. Y a veces nos cuesta identificarnos con las personas que aparecen en el texto, porque ni su cultura, ni su contexto, ni la manera que tenían de hacer se parece casi en nada a hoy en día, ¿no? Y hablando de esto, estoy hablando de los que somos cristianos, de los que entendemos que estos 5 libros son fundamentales para nuestra fe. Y de todas maneras nos pasa esto, ¿no? Que no leemos igual Deuteronomio que como podemos leer el Evangelio de Juan. Nos cuesta más, ¿no? Deuteronomio. Entonces, aunque sabemos que son importantes, pues nos cuesta un poco más. Pero imaginar las personas que no son cristianas ni tienen ningún interés en Dios. Las cosas que conocen de estos libros realmente los apartan aún más, ¿no? Porque creen que solo allí hay fábulas, historias imaginarias, leyes muy antiguas de civilizaciones que no se parecen en nada a la nuestra. Y, por ejemplo, dicen que todas las cosas que se explican en estos libros son cuentos que se escribieron para que las personas demos una explicación lógica a los grandes dilemas de la existencia humana y que confiemos en un ser superior a ciegas. Y las personas que no son creyentes o que son ateos, pues consideran que estos 5 libros de la Biblia básicamente sirven para esto, ¿no? Pues hoy quiero decir que nada más lejos de la realidad. Ni son libros alejados de nosotros, aunque a veces nos da esa sensación, ni son libros que solamente recogen fábulas y cuentos, sino que hoy voy a intentar transmitir algunos detalles de estos libros, bueno, de manera muy breve, sin profundizar porque sería imposible, ¿no? Detalles que son muy relevantes para nuestra fe, que nos pueden ayudar a entender nuestro propósito como personas aquí en la tierra y sobre todo como personas que queremos seguir a Jesús. Es algo que he estudiado en estos últimos meses en la formación que estoy haciendo y que ha transformado mucho mi manera de acercarme a estos 5 libros. Y lo más importante, me está ayudando a conocer aún más profundamente a Dios, que eso es para lo que estudiamos la Biblia, ¿no? Entonces, tal vez a ti te encantan estos libros y no tienes ninguna dificultad para leerlos, pero si te ha pasado como a mí, que los he leído y he intentado releerlos, pero siempre hay alguna parte que me cuesta más, te animo a que hoy intentes ver este cambio de perspectiva. Muy bien, si tenéis el boletín, he puesto solamente 2 puntos que vamos a tratar hoy sobre el Pentateuco. Y el primer punto lo he titulado Conociendo el Pentateuco. Pero me gustaría
cambiarlo un poco, porque después de darle vueltas me gustaría más decir amando el Pentateuco. Cuando conocemos algo bien es cuando podemos amarlo. Y me gustaría empezar por este punto, amando el Pentateuco. Para empezar a conocer mejor y a amar esta porción de la Escritura, hoy vamos a estudiar simplemente sus nombres originales. Los nombres originales que tenían estos 5 libros de la Biblia. Para amar a alguien, primero hay que conocerle. Y cuando conocemos a alguien, ¿qué es lo primero que sabemos de esa persona? Nos presentamos y ¿qué nos dice? Su nombre. Pues hoy vamos a darle la importancia que tiene el nombre original que tenían estos 5 libros y que se ha transformado durante la historia y nos ha llegado con otro nombre. Los nombres que nos han llegado al día de hoy, los hemos dicho ya, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están escritos en nuestras Biblias y son como conocemos los 5 libros del Pentateuco. Pero estos 5 títulos vienen de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento, bueno, y de la Biblia, que se llama Septuaginta. No sé si a algunos os suena, es una traducción que se hizo de la Biblia. Y le pusieron estos nombres griegos a estos libros. ¿Por qué le pusieron estos nombres? Porque realmente al hacer la traducción se basaron en los temas principales que aparecen en estos libros. Viendo los temas que aparecen, les pusieron el título, ¿de acuerdo? Y entonces pusieron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero no son los títulos originales. Los títulos originales de estos libros son en hebreo. Y lo vamos a ver hoy, ¿vale? Pero para que entendáis la importancia de esto, os quiero adelantar una cosa. Los títulos en griego, es verdad, que nos ayudan a conocer temas muy importantes que aparecen en estos libros, así que está bien que los conozcamos también, pero los títulos originales en hebreo nos ayudan a conocer qué había en el corazón de Dios, qué había en el corazón de Dios al inspirar estos libros. Los títulos en griego nos ayudan a conocer los temas, los títulos en hebreo nos ayudan a conocer el corazón de Dios. Así que creo que vale la pena, ¿no?, saberlos. Tal vez algunos de vosotros ya lo sabéis, pero para mí ha sido un descubrimiento muy guay. Así que me gustaría transmitirlo hoy. Vale, pues empezamos desde el principio. Vamos por orden. Primer libro es Génesis. Muy bien. Sabemos que Génesis significa origen o comienzos, porque es el primer libro de la Biblia que nos habla de cómo empezó todo, de cómo Dios creó todo, de la creación. Por lo tanto, es el tema principal, ¿no?, del libro, por eso en griego le pusieron Génesis. Muy bien. Pero ¿cuál es el título original? Os voy a dar una pista ya desde el principio para que después me vayáis siguiendo, ¿vale? Vamos a ir viendo el primer versículo de cada uno de los libros, no sé si lo podemos ir poniendo. Vamos a ver Génesis 1:1 y después sucesivamente así los siguientes libros. El título en hebreo está sacado siempre del primer versículo de ese libro, ¿vale? Del primer versículo de cada libro. Es la pista que os doy ya para que vayamos intentando descubrir los títulos originales. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que me perdone Carlos Piedad, que voy a intentar decir una palabra en hebreo. El título original en hebreo es Bereshit. ¿Más o menos? Bereshit, no voy a decir nada más ya, ¿eh? Vale, esto significa en el principio o el principio, ¿vale? Este es el título original. Y en este caso podemos decir, bueno, se parece muchísimo, ¿no?, a Génesis. Se parece mucho. En el principio, pues el comienzo. Pues no, porque esta expresión, Bereshit, en hebreo nos habla de la naturaleza de Dios. Nos habla de las primicias, de qué es lo mejor. En vez del principio entendido como comienzo, nos habla de el principio, en el principio entendido como las primicias, lo primero, lo mejor, en lo que se basa todo lo demás, lo primero de todo. No lo primero en existir, sino lo primero en importancia. A eso se refiere el título, en el principio. ¿Y qué es el principio? ¿Qué es lo primero? Pues Dios. Dios, Él mismo es las primicias, es lo más importante. Él ya existía cuando empezó
o sea, cuando se empezó la creación. Dios ya era lo primero, el principio. Por eso el primer libro de la Biblia nos habla de cómo es Dios, de cómo piensa Dios y de cómo es su carácter. Basado en sus principios, en cómo era Dios, Dios creó. A eso se refiere este título. En cada cosa que crea Dios, lo importante no es tanto lo creado, que también es muy importante la creación de Dios, sino lo más importante es el creador que crea. ¿Sí? Si volvemos a leer este libro intentando ponerle este filtro, entenderemos muchísimo mejor lo que Dios nos quería transmitir, entenderemos muchísimo mejor el corazón de Dios. Os pongo un ejemplo. Cuando Dios crea, dice que mira lo que ha hecho y dice que todo era bueno, ¿no? Y siempre lo hemos leído desde la perspectiva, wow, Dios ha creado cosas buenas, ¿no? Hemos mirado estas frases desde la perspectiva de lo creado. Pero si ponemos el filtro del título que era en hebreo, del título original, que es que Dios es lo primero y Dios es las primicias, y es el libro nos sirve para conocer su corazón y para conocer cómo es Dios, podemos intentar pensar diferente. Y cuando leemos este capítulo 1 de Génesis, miramos que Dios dice que todo era bueno y pensamos, ¿cómo es un Dios que todo lo que crea y todo lo que hace es bueno? ¿Cómo es un Dios que todo lo que empieza y todo lo que sale de él es bueno? ¿Y cómo es él que siendo Dios dice de los demás bendiciones y dice que su creación es buena? ¿No? Eso nos habla mucho de Dios, de cómo es nuestro Dios. Y es una manera diferente de leer Génesis. Y así podemos seguir leyendo todo el libro de Génesis y nos cambiará mucho la perspectiva. Así que el primer libro nos habla de los principios de Dios, de las primicias, de Dios mismo es lo más importante. Vamos al segundo. ¿Qué libro es el segundo? Éxodo. Muy bien, Éxodo, el título en griego, significa salida. Como sabemos, también es un tema muy importante del libro, ya que nos habla de la salida del pueblo de Egipto, liderado por Moisés. Vamos a poner Éxodo 1.1. Éxodo 1.1 para intentar descubrir cuál es el título original, ¿vale? Éxodo 1.1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Muy bien. El título original de Éxodo, el título hebreo es Estos son los nombres. Ese es el título. O los nombres, se puede resumir. Este libro habla de los nombres. ¿Qué significa eso? Habla de las personas que se empezaron a relacionar con Dios. Habla de la importancia que le da Dios a darnos una identidad, a revelar la identidad de las personas que son su pueblo y que después fueron las 12 tribus de Israel, porque si seguimos leyendo, después de Éxodo 1.1 nos dice el nombre de las 12 tribus de Israel, ¿no? Las personas que se relacionaban con Dios, los hijos de Jacob. Así que este libro lo podemos leer diferente también. Podemos leerlo desde el filtro, desde la perspectiva de que Dios quería mostrarnos qué identidad tenían las personas que se relacionaban con Él. Se debe leer pensando en que cada persona es importante para Dios. ¿Qué identidad da Dios a las personas que se relacionan con Él? Vayamos pensando en esto. Así que el segundo libro, Éxodo, nos habla más que de una salida, más que de una liberación de Egipto, que es muy importante, es un tema principal, nos habla de la identidad que adquieren las personas del pueblo de Dios, ¿vale? Identidad de Dios. Seguimos con el 3. El libro número 3 es Levítico. Se va complicando, la lectura a medida que vamos avanzando. Levítico ya es un libro que cuesta más. Le pusieron este nombre en griego por una cosa muy simple y está muy bien, porque este libro registra las responsabilidades del oficio de los levitas, los que servían en el templo. Vamos a ver el título original, Levítico 1.1. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo, hasta aquí, ¿vale?
o desde el tabernáculo. El Señor llamó a Moisés. Así que el libro de Levítico en el original, en hebreo, se llama Dios llamó o el llamamiento. Muy bien, muy bien. Aquí están intentando adivinar el nombre, así me gusta. Vamos pensándolo. Dios llama a Moisés, ¿verdad? Nos dice el versículo. Dios llama para algo, con un objetivo, con un propósito. Por eso es súper importante que el libro nos habla mucho de los levitas, porque los levitas fueron escogidos, fueron llamados con un propósito muy importante para entender el corazón de Dios. Pero más que entender el libro desde el principio de voy a entender qué cosas hacían los levitas, nos va a ayudar muchísimo más a entender qué nos quiere decir Dios si entendemos por qué Dios llamó a personas a hacer algo, ¿vale? Dios llama a Moisés para un llamamiento. ¿Y cuál es el llamamiento si miramos el versículo? Os dejo pensar 10 segundos. No, el versículo no lo dice. A ver, este versículo. Muy bien. Dios llama a Moisés para hablar con él. Lo primero, el primer llamado es hablar con él. El objetivo de Dios, cuando nos llama, el primer objetivo es que Dios quiere estar con Moisés. Dios quiere relacionarse con Moisés, estar con él en una tienda, en una habitación y hablar con él. Eso es lo que nos quiere transmitir Dios con este libro, que Dios quiere relacionarse con las personas. Primero Dios nos enseña su carácter en Génesis, segundo en Éxodo, Dios nos muestra cuál es nuestra identidad en Él, y tercero Dios llama a las personas, Dios llama y les dice cuál es su propósito, cuál es su tarea. Ese sería el segundo llamamiento, que es más funcional. El primer llamamiento que hace Dios es para estar con Él, para hablar con Él. Y el segundo le da una función, que es la que decíais, muy bien, libera al pueblo de Egipto, ¿no? Y aquí ya le está dando muchas más funciones, sé un líder para el pueblo, muchas más cosas. Entonces, el verdadero propósito de este libro es que entendamos cómo es el llamamiento de Dios, ¿vale? Seguimos con el libro número 4, Números. Este libro ya a los que somos de letras ya nos frena. Pero ¿por qué le pusieron este título en griego? Pues tenía sentido también, ¿vale? Le pusieron este título porque el libro recoge varias ocasiones en las que el pueblo fue contado. El pueblo era contado y era registrado cuánta gente había en el pueblo. Vale, conociendo a Dios, ¿creéis que esto es bien lo que quiere que sepamos? Seguramente Él quiere que profundicemos más, ¿no? Entonces, el libro realmente tiene un título original que lo vemos en Números 1.1. Vamos a leer Números 1.1, que dice: el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo... Muy bien, aquí hay números, para empezar. Pero este es más difícil. ¿Cuál creéis que es el título original del hebreo? Pensémoslo 10 segundos. El título original del hebreo es En el desierto. En el desierto. Dios también habla en el desierto. Dios tiene un propósito al escribir el libro de Números, que no es solamente que sepamos contar y saber cuánta gente hay en el pueblo de Israel, sino que el propósito es que Dios nos quiere enseñar que el desierto formó el carácter del pueblo de Dios. El desierto formó el carácter de Moisés. El desierto formó muchísimas partes de la existencia de esas personas. Así que debemos leer el libro de Números enfocados en que el pueblo, en su caminar con Dios por el desierto, tuvo que aprender. Y tuvo que aprender de pasar un desierto, ¿vale? Ese es el cuarto tema del cuarto libro. Y ya vamos al quinto, que ya estamos acabando el primer punto. ¿Ya estamos amando más el Pentateuco? Yo sí, ¿eh? El quinto es Deuteronomio. Nunca he sabido, este nombre sí que ya es raro del todo, porque números entiendo qué quiere decir. Deuteronomio. Muy bien.
Además de que es un nombre que tampoco solo nos dice un tema también, porque nos habla de la ley, que el libro habla de la ley, ¿sí? Además, cuando lo hicieron la traducción de la Septuaginta, se equivocaron al traducir el versículo que dio nombre a este título. Entonces, además de que es un título que solo nos habla de que el libro habla de la ley, se equivocaron y el versículo que usaron, que es Deuteronomio 17-18, lo tradujeron mal. Y primero le pusieron Deuteronomio, que significaba segunda ley, como si el libro nos hablara de una segunda ley. Pero realmente cuando interpretaron después bien el versículo, de donde sacaron este título, significa copia de la ley. Así que la idea que querían transmitir con el título en griego es que Deuteronomio es una copia de la ley, nos explica la ley de Dios, ¿vale? Ahora, el título original en hebreo nos enfoca a otro nivel una vez más, ¿vale? Vamos a ver Deuteronomio 1:1. Dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Muy bien. Estas son las palabras que Moisés habló a todo el pueblo de Israel. Este es el versículo de Deuteronomio 1:1. ¿Cuál creéis que es el título original? Estas son las palabras. O las palabras también se podía traducir. El título original en hebreo nos habla del mensaje que Dios le da a Moisés y al pueblo. El mensaje, estas son las palabras que Moisés tenía que transmitir al pueblo. Le da un mensaje. Y este libro, más que centrarse en la importancia de tener una ley, nos habla de la importancia de saber transmitir esa ley para que sirva para las personas. ¿De qué mensaje tenemos? Si leemos este libro con el filtro de estos nuevos títulos en hebreo, pues nos da a entender que las palabras que Moisés tenía que transmitir alto y claro al pueblo eran para que el pueblo siguiera a Dios, eran con un objetivo, no era simplemente tener una ley para que la gente fuera juzgada, sino que era para que el pueblo se enfocara en seguir a Dios. Así que este quinto libro nos habla de la importancia de las palabras, del mensaje que tenemos. Estas son las palabras. Vale, hemos llegado al final de este primer apartado, amando el Pentateuco. Si leemos estos libros, yo esta Semana Santa voy a intentar empezar a leer el Pentateuco de nuevo y con estos filtros que he aprendido, porque si leemos estos libros pensando en el título en hebreo, en la intención que tenía Dios al inspirarlos, descubriremos muchas cosas nuevas. Cada versículo que leemos podemos ir pensando en todo esto y serán cosas nuevas y maravillosas que pueden aportar a nuestra vida. Pero bueno, ya que hemos aprendido esto, hemos visto sobre todo en la vida de Moisés cómo influencia estos títulos, vamos a ver también qué implicaciones tiene para nuestra vida el entender más qué quería decir Dios con estos libros, ¿sí? Así que vamos al segundo punto de hoy. Implicaciones que tiene para mi vida el Pentateuco. Si vamos paso a paso otra vez y repasamos desde Génesis, vamos a ver qué hemos descubierto hasta ahora y en qué me puede servir a mí y a ti, ¿vale? Primero, os quiero adelantar también que estos 5 libros de la Biblia, este inicio de la Biblia, nos enseña el proceso que Dios usa para formarnos. Estos 5 libros de la Biblia nos hablan de un proceso que Dios usa para formarnos, para formar a su gente, para formar a su pueblo, para formar a los que quieren seguirle, ¿vale? Entonces, vamos otra vez desde el 1. El 1, pero ya no le vamos a llamar Génesis, ¿eh? A ver si nos acordamos de los originales. 1, el principio. Nos muestra cómo es Dios y su naturaleza. Así que, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué te pide Dios al entender esto? Lo primero que nos pide Dios es que dediquemos tiempo a conocerle en profundidad. Que pongamos a Dios en el lugar que le corresponde, que sea las primicias de nuestra vida. Que nada ocupe su lugar. Cuando dice
el primer lugar y el más importante se refiere también lo mismo, tiene la misma intención al escribir este libro que el primer mandamiento que Dios nos dio. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dio? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así que este libro está enfocado en la misma línea. Lo primero que tenemos que hacer y lo primero que quiere hacer Dios para formarnos es que le conozcamos a Él. Que Él sea lo primero en nuestra vida y que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Así que eso es lo primero que puedes plantearte en el día de hoy, y yo también me lo planteo. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día para dejar que Dios me forme a través de conocerle a Él? ¿Estoy conociendo bien a Dios? ¿Estoy dedicando tiempo a que Él sea lo primero, que Él sea las primicias de mi vida? El libro número 2 se llamaba Estos son los nombres y nos hablaba de identidad. Así que, en segundo lugar, lo que nos podemos preguntar es, ¿quién soy yo en Dios? Una vez conozco a Dios y sé que quiero creer en Dios y sé que quiero seguirle, ¿qué identidad me da Dios? Dios ya me ha revelado su carácter, me ha revelado su persona, porque eso es lo primero, es las primicias. Pero después, perdonad, un momento. Uy. En segundo lugar, Dios también me da a mí una nueva identidad. Dios nos da una nueva identidad en Él. ¿Y cuál es la nueva identidad que nos da? De hijos y hijas. Pasamos a ser hijos y hijas, pero no solamente eso. También la Biblia nos habla de sacerdotes, reyes, ser escogidos, ser su pueblo, pasar a formar parte de la familia de Dios. Muchísimas cosas que nos cambian la perspectiva, porque pasamos de ser lo más despreciado del mundo, pecadores, que no merecemos el amor de Dios, a que Dios nos da una nueva identidad y dice, este es tu nombre, ahora eres mi hija amada o mi hijo amado, como le dijo a Jesús cuando se bautizó. Este es mi hijo amado y me complazco en él. Así que a nivel personal, mi identidad, puedo pensar, ¿cómo siento que Dios me está llamando a mí? Porque cada uno tenemos una historia, ¿no? Con Dios. Cuando he conocido a Dios, ¿cómo siento que Dios me está llamando? A lo mejor mi identidad es de perdonada, de rescatada por Dios, redimida. O me siento sobre todo que Dios me ha dado el título de discípula. Dios me da una nueva identidad en Él. Y esa es la segunda parte que nos hace entender para formarnos en el proceso de formación. Que yo entienda mi nueva identidad en Dios me ayudará a seguir formándome. Si no sé quién soy yo delante de Dios, si realmente no me siento su hija, no me siento su discípula, después ¿cómo podré servirle? No tiene ningún sentido, no le voy a transmitir a la gente lo que ha hecho Dios en mi vida. Así que ya hemos visto los dos primeros puntos de la formación que quiere hacer Dios en nosotros. El tercer libro de la Biblia se llama El llamamiento. El llamamiento. Dios nos llama para algo. ¿Y cuál era el primer llamamiento? El primero es estar con Él. Dios nos llama a estar con Él. Dios nos llama a hablar con Él. Quiere hablar con nosotros. El primer versículo decía, Dios habló a Moisés en el tabernáculo. El primer llamado que Dios nos hace es que estemos con Él, que recordemos que quiere hablar con nosotros, que quiere tener una relación íntima con nosotros. O sea, una vez sabemos quién es Dios y sabemos quién somos nosotros, ¿qué sentido tendría que no nos relacionemos con Él? Es como si a mí me presentan, cuando conocí a Xavi, me lo presentaron, yo no lo conocía de nada, empecé a conocer quién era él sabía quién era yo, sabíamos nuestros nombres, pero no hubiera pasado nada en nuestra vida si no nos hubiéramos relacionado, no hubiéramos empezado a ser amigos. No estarían ni Dani ni Sara aquí, no habrían frutos de nuestra relación. Pues es lo mismo con Dios. Si sabes quién es Dios, sabes quién eres tú, pero no vas a relacionarte con Él, no va a salir nada bueno. No van a haber frutos de vuestra relación. Él quiere hacer con nosotros como hizo con Moisés, estar en una tienda en intimidad y darnos este verdadero llamamiento, que es hablar con nosotros.
pasar tiempo con nosotros. Pero ¿cómo nos habla Dios? Todos lo sabemos. Hoy en día, de muchas maneras, pero la manera más importante es con la Biblia. Entonces, si no nos acercamos a su palabra, no abrimos la Biblia, es muy difícil, muy, muy difícil, si nunca la leemos, que podamos escucharle bien. Así que os animo y me animo a mí misma a seguir este proceso de formación con él, avanzando un poco más. Aparte de conocerle, aparte de saber quién soy yo ahora, voy a relacionarme con él intencionalmente, voy a escuchar qué me dice, voy a pasar tiempo con él. El cuarto libro, ¿cómo se llamaba? En el desierto. No todo podía ser tan bonito. Toda formación, ya lo sabéis todos los que habéis estudiado cualquier tipo de formación, tiene momentos difíciles que superar. Y la formación con Dios, Dios nos quiere formar también a través de pruebas y problemas. A todos os conozco bastante, a algunas personas no os conozco tanto y a algunos no os conozco. Pero puedo afirmar 100%, pondría la mano en el fuego ahora mismo, que todos habéis pasado por problemas en vuestra vida. Todos y cada uno de vosotros. Entonces, Dios también usa el desierto. Dios usa los problemas, las pruebas, usa las dificultades para formar nuestro carácter y para prepararnos más para este llamado que nos ha hecho. El segundo llamado era el llamado funcional. Ves y haz esto, tú haz esto, tú haz esto, a ti te doy este don, a ti te doy este don. Para poder servir a Dios también hace falta el desierto. Nos quiere perfeccionar, es parte del entrenamiento que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestro hijo Dani ha empezado este año a jugar a fútbol porque le encanta el fútbol. Y claro, es muy pequeño, pero ya se empieza con 4 años a jugar a fútbol. Yo la verdad es que alucino bastante con la paciencia de los entrenadores. Pero bueno, él quería jugar a fútbol. Pero claro, una cosa era, antes de estar en un equipo, que él jugaba a fútbol solo para divertirse, ¿verdad? Pero ahora ha entrado en un equipo, y en un equipo de fútbol con entrenadores, ¿qué te hacen? Una formación, un entrenamiento. No todo es haz lo que te gusta. Pues ahora yo quiero ser portero, o ahora quiero chutar. No, tienes que correr, tienes que aprender a saltar, tienes que aprender cosas que no le gustan tanto. Y le encanta el fútbol, pero le está costando el entrenamiento. Porque él ya se da cuenta que para aprender tiene que pasarlo mal también. A veces tiene que hacer cosas que no le gustan tanto, pero se da cuenta que cuando se esfuerza y lo hace, después juega mejor a fútbol. Pues eso nos pasa en el desierto. Es muy difícil pasar por desiertos, no nos gusta, lo vemos todo negro en ese momento, pero si nos enfocamos en el corazón de Dios, podemos entender que Él nos está formando, nos está perfeccionando para cuando nos toque salir al campo, estar preparados y hacerlo bien, porque ya nos hemos entrenado. Y el quinto libro, las palabras, o estas son las palabras. Dios nos da un mensaje para compartir. Id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad el Evangelio, nos dice en el último capítulo de Mateo y en los Evangelios. Las palabras que tenemos que llevar en su nombre son muy importantes. Tenemos un evangelio que predicar. Si Moisés no se hubiera levantado con las dificultades que él tenía para hablar, pero Dios ya le había formado. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Al principio de todo él dijo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir yo al faraón si yo soy torpe de palabras? ¿Y qué pasa al final? Cuando ya está pasando por un desierto, cuando Dios ya lo ha formado, ya le ha conocido, ya ha pasado este proceso de intimidad, que Moisés se levanta y dice la ley al pueblo. Él les explica la ley, junto con más personas que le ayudaban, evidentemente, ¿no? Pero Dios nos prepara, nos capacita para que llevemos un mensaje, una palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo hecho carne. Así que las palabras que tenemos que transmitir, evidentemente son muchas, la Biblia nos dice muchas cosas que transmitir, pero todo se focaliza en una palabra, que es Jesús. Tenemos que enfocarnos en llevar el mensaje de Jesús a las personas. Toda la formación, todo este proceso que Dios hace con cada persona de su pueblo, con cada persona del pueblo de Dios, con los que le seguimos, todo es enfocado a que el mundo conozca a Jesús. Todo. Todos los libros
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también con el nombre nuevo, todos estos libros son enfocados a que la gente conozca a Jesús. Todos. Nos da un mensaje y nos da herramientas y habilidades para transmitirlo. Pero para eso hay que entrenar. Para eso hay que estudiar la Biblia. Y para eso hay que dejarnos formar por Él. Dejar que el Espíritu Santo, que tenemos el privilegio hoy en día que no tenían los antiguos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros haga este proceso con nosotros, nos acompañe y pedirle que nos transforme cada día. Entonces, ya estamos acabando. Piensa en estas 5 partes del proceso de formación, pero piénsalo en tu realidad, ¿vale? 5 cosas que Dios demanda de mí, que Dios demanda de ti. Si te falta una de estas cosas, no podrás estar preparado. Si a mí me falta una de estas cosas, no puedo estar preparada. Si yo hago todo el proceso, pero no sé quién es Dios, no sé realmente quién es Dios, o tengo un concepto erróneo de Dios, todo lo demás no sirve. O si yo intento hacer todo este proceso, pero no quiero pasar por el desierto, o cuando estoy en el desierto me rindo y ya no quiero estar con Dios, todo esto no sirve. O si me animo a hacer todo, pero no quiero pasar tiempo en intimidad con Él, no sirve. Dios no me puede formar. Los 5 son importantes. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser que algo nos cueste más que otra cosa. Entonces, en lo que nos cuesta más, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a estar orando por esto. Si ves que debes reforzar alguna cosa, hoy es el momento de empezar. Y una cosa muy chula, muy guay que Dios ha creado es un pueblo que podemos pedir para orar unos por otros. La fuerza de la intercesión. Yo muchas veces le he pedido a alguno de vosotros que oréis por mí, pues yo puedo decir, mira, a mí me cuesta muchísimo pasar tiempo de intimidad con Dios porque tengo 2 hijos pequeños, por favor, ora por mí. Y cada uno puede tener el punto que le está costando. Entonces, ahora estaréis pensando, si leemos el boletín, ¿qué tiene que ver esto con el título de la predicación? Hoy todo va de títulos. El título de la predicación de hoy es Lo que se ve sale de lo que no se ve. ¿Y alguien recuerda la lectura que ha hecho Pedro? Al inicio. Mateo 6 nos hablaba de varias cosas que tenemos que hacer como creyentes, que hacía el pueblo, que era, por ejemplo, ayunar, orar y dar ofrendas. ¿Y qué nos decía ese texto? Que lo hagamos en lo secreto y que después Dios nos recompensará. En la Reina Valera dice nos recompensará en público, pero en el original solamente decía nos recompensará. Da igual la recompensa, pero nos recompensará. Pero lo importante que estamos viendo hoy es que tenemos que potenciar lo secreto, lo íntimo, lo que nadie ve. Eso es lo que hay que reforzar. Lo que la gente ve, pues ya lo ha visto, y dice la Biblia, pues ya tienen su recompensa los que lo hacen para que los demás lo vean. Pero Dios le da mucha importancia a lo que no se ve. ¿Os acordáis del primer libro de la Biblia, no? Génesis. Dios creó ¿de qué? De la nada. De lo que no se ve, de algo que no existía, Dios creó todo lo que conocemos. Cada una de las partes de esta formación que estamos haciendo con Dios en nuestra vida deben ocurrir primero en secreto. Todo esto que te he dicho, primero tiene que pasar en el secreto de tu vida, en lo íntimo, en la intimidad. No se ve, pero los frutos que dan son para la vida eterna. Son muy importantes. Potenciar cada una de estas partes tiene un resultado muchísimo más grande que ahora que a mí me estáis viendo a mí predicar y que es una cosa que estáis viendo. Si yo no he pasado tiempo en intimidad con Dios, entendiendo esto, yo no os lo podría explicar. Entonces, es muchísimo más importante lo privado. Potenciar la relación con Dios. Y me va perfecto que Jesús explicara que era importante orar en secreto y ayunar en secreto, porque el sábado que viene tenemos una oportunidad para practicar.
Gracias al Ministerio Ruth, que ha impulsado esta iniciativa, el sábado que viene estará la iglesia abierta con salas de oración, también en intimidad con Dios, para ayunar y orar y para pasar tiempo con Dios. No solamente debemos hacerlo cuando lo organizamos en la iglesia, evidentemente, pero nos sirve para practicar y para después tener más ganas de hacerlo en casa. Y no os olvidéis el sábado que viene apuntaros, porque es de mucha bendición para la iglesia y para cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios participar de esto. Entonces, necesitamos intimidad con Dios para conocerle bien. Necesitamos intimidad con Dios para entender cómo nos ama y cuál es nuestra identidad. Es en el secreto donde Dios nos llama y quiere hablar con nosotros. Y también es en privado donde Dios moldea nuestro carácter. La gente puede ver que estamos pasando un desierto, pero solo tú sabes lo que has pasado y lo que Dios ha cambiado en tu vida, en ese desierto. Y es en una relación profunda con Dios y íntima con Dios donde aprendemos su mensaje para después poder transmitirlo. Y es donde nos da seguridad y valentía para llevar el mensaje. No nos da seguridad y valentía aquí. No saldremos el primer día aquí delante y ya tendremos seguridad para transmitir su mensaje. Primero nos da esa seguridad en lo privado. El resultado que se ve, lo que vemos desde fuera, puede ser que solo sea la punta del iceberg. Solo es la punta del iceberg. Pero todo el tiempo invertido con Dios es un gigante iceberg que está debajo del agua. Y eso es lo que sostiene lo de arriba. ¿Es así tu vida con Dios? Lo que se ve, lo que hacemos los domingos es una minoría. Es una minoría y en realidad la intimidad con Dios es la mayoría de tu vida. ¿O realmente no estamos pasando tiempo a solas con Dios, pero venir los domingos sí, ¿no? Y tener cosas que hacer en la iglesia y actividades sí lo hacemos. Pero esa debería ser solo la punta del iceberg. Debemos enfocarnos en que el tiempo pasado a solas con Dios es el que nos transforma para servirle a Él. Y quiero acabar con un ejemplo muy práctico que he aprovechado que hoy los pastores se han ido a Bonanova. No pasa nunca, pero hoy no están. Y he cogido prestada una de las Biblias de los pastores que está en el despacho del pastor. Hace poco, un domingo, me tocó presidir y yo solamente traía la Biblia en catalán porque con el punto de misión hacemos el culto en catalán y no tenía la Biblia en castellano. Y le dije, ay, por favor, pastor, ¿me dejas alguna Biblia? Porque me he dejado la Biblia en catalán y quiero leer en castellano en la Santa Cena. Y me dice, te dejo esta, pero es muy especial para nosotros porque es una Biblia que tenemos de hace años y, bueno, es un regalo poder verla. Y la hemos usado mucho, tiene muchos estudios apuntados, tiene muchos versículos importantes para nosotros resaltados, incluso su amor está aquí destacado, Sara y Juan con un corazón. Esta Biblia tan usada, podría alguien pensar tan destrozada, tan escrita, es el resultado de una vida de intimidad con Dios. ¿Cómo está nuestra Biblia? Va a hablar de cómo está nuestra vida. Hay una frase que dice, ¿no? Si tu Biblia está muy usada, si tu Biblia está destrozada, es que tu vida está bien, es que tu vida está fuerte. Y los pastores realmente son una muestra clara de que su vida de intimidad con Dios ha dado unos frutos para vida eterna después, ¿no? Entonces, espero que os sirva esto que hemos hablado hoy, que nunca olvidemos estos nombres originales del Pentateuco y que el Espíritu Santo haya usado estos primeros versículos de estos 5 libros de la Biblia para transformar algo en cada uno y que sea algo invisible, que yo no estoy viendo, que nadie está viendo, que no se vea a nuestros ojos, pero que resultará para beneficio de su reino. Que el Señor os bendiga. Pues yo doy gracias a Dios porque Dios está levantando